Mi padre nos dejó atrapados en la casa, sin comida ni electricidad para ir en busca de una madre. Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme a mí. Hasta que realmente ocurrió. Tenía apenas 15 años cuando todo cambió por completo. Mi papá nos dejó a mis hermanos y a mí, sin una palabra, sin una explicación, solo nos abandonó. Nos dejó completamente desamparados, como si no significáramos nada para él. No sé por qué, pero algo dentro de mí en ese momento me dijo que ya no volveríamos a verlo. La carta que dejó era como una excusa barata, un intento de justificar su partida, diciendo que iba a buscar una madre para nosotros. Es increíble pensar que realmente creía que eso iba a resolver algo. Yo solo sabía que, a partir de ese día, tendría que ser todo para mis hermanos. Antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. Mi mamá había fallecido meses antes en un accidente, y aunque siempre había sido el pilar de nuestra familia, su partida nos dejó aún más vulnerables. Ella era la que trabajaba sin descanso, siempre velando por nosotros, y de repente, todo eso desapareció. Me vi en la posición de ser la responsable de mis hermanos menores. Un rol que no sabía cómo asumir, pero que no tenía otra opción que tomar. En un día, pasé de ser una adolescente preocupada por mis propias cosas a convertirme en la cuidadora de una casa vacía, con poco dinero y sin esperanza. A veces ni siquiera teníamos qué comer y me sentaba a mirar a mis hermanos, intentando parecer fuerte, aunque en mi interior sentía que estaba a punto de quebrarme. A pesar de todo lo que había pasado, me levantaba todos los días como si nada hubiera cambiado. Como si mi vida no estuviera hecha pedazos. Era la única que quedaba para cuidar de mis hermanos. No había tiempo para lamentaciones, para pensar en lo que había sido nuestra vida antes, porque ahora todo dependía de mí. Ellos no entendían bien por qué no podíamos salir, por qué no podíamos comprar cosas, por qué no íbamos a la escuela con la misma energía que antes. Pero yo sabía que tenía que ser fuerte por ellos, no podía mostrarles mi miedo. Aunque por dentro sentía que estaba perdida. Cuidar de ellos fue lo único que me mantuvo en pie. Me convertí en madre, hermana, amiga, todo en uno. Pasaba el día entero buscando maneras de hacer que sobreviviera nuestra pequeña casa, mientras mi propio corazón se sentía cada vez más vacío. El día que mi papá nos abandonó, todo se desmoronó aún más. Ya no solo era una casa sin comida, sin dinero, sino una casa sin esperanza. El frío se sentía más profundo, sin la figura de mi madre y sin mi padre, que era un recuerdo distante y doloroso. Pasaron semanas sin noticias de él. No llamaba, no mandaba dinero, no aparecía. Al principio tratamos de esperar que regresara, pero a medida que pasaban los días, esa esperanza comenzó a desvanecerse. No me atreví a llamarlo, a buscarlo, porque en el fondo sabía que no tenía sentido. Había decidido que mi vida tendría que seguir sin él. Pero lo peor de todo fue que, en algún momento, entendí que no solo nos había abandonado, sino que se había olvidado de nosotros, como si nunca hubiéramos sido su familia. El tiempo pasó. Y con él llegó un vacío tan grande que me resultaba difícil llenarlo. Mi día a día ya no era solo sobre sobrevivir, estaba viviendo una angustia constante cargando con responsabilidades que nadie me había pedido. Empecé a dudar de todo lo que había aprendido, de todo lo que había vivido. La tristeza me consumía, pero lo peor era ver a mis hermanos, con esa inocencia tan pura, sin saber la magnitud de lo que estábamos viviendo. Yo, que siempre traté de ser su refugio, sentía que no podía con todo. Algunos días me despertaba con la esperanza de que todo fuera una pesadilla, de que todo volvería a la normalidad, pero cuando miraba a mi alrededor, la verdad siempre me golpeaba con fuerza. Lo peor era que, aunque mi cuerpo estaba cansado, mi mente seguía alerta, buscando soluciones a cada uno de nuestros problemas, pero no había respuestas fáciles. ¿Cómo le explicas a un niño que su vida cambió para siempre, que sus padres no volverán? Y entonces, un día, después de tantos años de silencio, recibí un mensaje que me heló la sangre. Mi papá había vuelto, pero no era el hombre que había dejado en la casa. La carta que había dejado años atrás, esa excusa vacía de buscar una nueva madre para nosotros, parecía un mal chiste comparado con lo que había sucedido en los años posteriores. Él había encontrado una nueva familia y ahora quería saber cómo estábamos. Se disculpaba, decía que lamentaba lo que había hecho y que quería vernos. Como si, después de todo lo que habíamos vivido, todo pudiera borrarse con unas pocas palabras. Sentí una mezcla de furia y desprecio tan profunda que no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía tener la cara de pedirme perdón después de todo lo que hizo? Después de habernos dejado a luchar por nuestra cuenta, a vivir en el miedo, en el hambre, en la soledad, no pude responder. Sabía que no podía perdonarlo, no podía dejar que entrara nuevamente en nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Decidí no darle el gusto de una respuesta.
Pero su insistencia fue aún más perturbadora. Los mensajes seguían llegando uno tras otro como si fuera tan fácil para él simplemente regresar y pretender que todo volviera a la normalidad. En cada uno de esos mensajes me preguntaba cómo estábamos, cómo me sentía, pero lo que realmente quería era algo que nunca podría tener, el perdón. La rabia que sentí fue indescriptible. Durante años había tenido que ocuparme de todo, de mis hermanos, de la casa, de la escuela, de las peleas internas. Mientras él se dedicaba a hacer su vida, sin importarle lo que estábamos pasando. Y ahora, cuando ya habíamos logrado sobrevivir, él quería aparecer de la nada, con la cara llena de arrepentimiento. No sabía si reír o llorar. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Pensaba que todo lo que habíamos vivido iba a desaparecer con unos cuantos mensajes. La realidad era que, por mucho que me doliera, él ya no tenía cabida en nuestra vida. Habíamos seguido adelante sin él y así íbamos a continuar. Al principio. Pensé que tal vez me estaba dejando llevar por el rencor, que tal vez debiera ser más comprensiva, pero todo lo que hacía era traerme recuerdos dolorosos. Mi madre, que tanto nos había amado, que se había sacrificado por nosotros, ya no estaba, y él, en lugar de estar allí para cuidarnos, nos dejó a su suerte. No podía dejar que esa persona regresara. No lo deseaba en nuestras vidas. Pero las cosas no se quedaron ahí. Al poco tiempo, descubrí algo que hizo que todo mi odio por él se incrementara. Mi padre, en sus intentos desesperados de recomponer su vida, estaba enfermo. Tenía problemas renales graves y necesitaba un trasplante de hígado. En lugar de pedir perdón y asumir la responsabilidad por todo lo que nos había hecho, se atrevió a pedirme ayuda como si fuera mi obligación salvarlo. Mi respuesta fue firme y tajante: no me importaba su enfermedad, no me importaba lo que le estuviera sucediendo. Me había dado todo lo que necesitaba para alejarme de él. Y nada de eso cambiaría ahora. A pesar de que mi respuesta fue clara, la insistencia de mi padre no cesó. Ahora, no solo me contactaba a mí, sino también a mis hermanos. Cada uno de ellos recibió los mismos mensajes llenos de disculpas y promesas de cambio, como si el tiempo que nos había hecho sufrir pudiera borrarse con unas simples palabras. Recuerdo la cara de confusión de mis hermanos cuando me contaron lo que él les había dicho. Ellos, a diferencia de mí, no tenían tantos recuerdos de él. Eran tan pequeños cuando todo eso pasó que lo que más recordaban de él era su ausencia, su indiferencia. Para ellos, él no era un padre, solo un hombre que compartía sus genes, pero que nunca estuvo presente. Fue doloroso escuchar lo que me contaban, porque a pesar de su indiferencia, podía ver el pequeño hilo de esperanza que todavía tenían. Era como si aún esperaran que algún día ese hombre volviera a ser el padre que nunca fue. Yo, por otro lado, sabía que no había nada que valiera la pena en todo eso. No podía permitir que volvieran a arrastrarnos a su caos. Al final, mis hermanos tomaron la misma decisión que yo: bloquearlo, dejarlo atrás para siempre. Lo que él había hecho no podía ser perdonado. Ya habíamos sufrido demasiado como para permitir que regresara y tratara de reconectar con nosotros como si nada hubiera pasado. Era un extraño para nosotros, una persona de la que no guardábamos ningún recuerdo bonito. Solo el sufrimiento que nos causó. Y aunque a veces me sentía culpable por no darles a mis hermanos una oportunidad de sanar, sabía que estaba tomando la mejor decisión para todos nosotros. No necesitábamos su perdón, no necesitábamos su arrepentimiento tardío. Habíamos vivido sin él durante tanto tiempo que, al final, nos dimos cuenta de que lo que realmente necesitábamos era seguir adelante, construir nuestras propias vidas sin la sombra de su abandono. La vida siguió y con el tiempo, la indiferencia hacia mi padre se hizo más grande. Cada uno de nosotros trató de reconstruir lo que se había roto durante todos esos años, pero el dolor seguía presente. A veces, me sorprendía pensando en todo lo que habíamos perdido, pero luego recordaba lo que habíamos logrado sin él. Mis hermanos encontraron trabajos estables, formaron sus propias vidas y aunque las cicatrices seguían ahí, sabíamos que habíamos sobrevivido. Cuando cumplí 18 años, finalmente pude tomar el control total de nuestras vidas. Fui a buscar trabajo. Me aseguré de que mis hermanos tuvieran un lugar seguro y estable donde vivir. Y poco a poco comenzamos a ver que las cosas podían mejorar. No fue fácil, pero fue un trabajo constante, de sacrificios, de hacer todo lo que estuviera a mi alcance para garantizar que ya no pasaríamos por lo mismo que antes. Los recuerdos de nuestra madre, esos momentos en que ella aún estaba con nosotros, siempre me daban fuerza. Me aseguraba de que sus enseñanzas, su lucha, su amor por nosotros no se olvidaran. Recuerdo el día en que finalmente logré adoptar a mis hermanos. Fue un proceso largo, complicado, lleno de papeleo, entrevistas y obstáculos, pero no me importaba. Durante todo ese tiempo había sido su madre, su hermana, su amiga, su todo.
No quería que ningún papel legal nos separara, no quería que ningún sistema nos dividiera. Y cuando al fin recibí la noticia de que la tutela era nuestra, me sentí aliviada. Éramos una familia de nuevo y nadie nos separaría. Fue como un peso que se levantaba de mis hombros y por primera vez en mucho tiempo sentí que podíamos empezar a vivir sin el temor de que todo volviera a desmoronarse. Mis hermanos estaban tan felices como yo y aunque aún quedaban heridas, sabíamos que estábamos juntos. Ya nada nos separaría y eso era lo único que importaba. Con el paso del tiempo, nuestras vidas comenzaron a estabilizarse. Los tres habíamos superado muchas dificultades, pero aún había algo que nos atormentaba, la figura de nuestro padre, aunque lo habíamos dejado atrás de alguna manera. Su sombra seguía presente. Cada uno de nosotros, de distintas formas, cargábamos con el peso de su abandono. Para mí, la herida más grande era saber que, a pesar de todo, todavía sentía algo por él. No era compasión, ni mucho menos perdón, era más bien una sensación de vacío, de no entender cómo alguien puede hacerle tanto daño a las personas que más ama. Nos habíamos reconstruido sin él, pero la parte de mí que aún recordaba a aquel hombre que alguna vez fui su hija, no podía dejar de preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué nos hizo esto? Esa pregunta no tenía respuesta, y tal vez nunca la tendría, pero ya no importaba. Habíamos seguido adelante y eso era lo único que realmente contaba. Un día, recibí un mensaje inesperado en Facebook. Pensé que era otra de esas falsas promesas de mi padre, pero esta vez el mensaje venía de su nueva esposa. Al principio, dudé, no sabía si quería leerlo, pero algo me impulsó a abrirlo. Ella me decía que quería conocerme, que le gustaría saber cómo estábamos y que, al parecer, mi padre le había hablado mucho de nosotros. Mi reacción inicial fue la misma que siempre, rechazo total. No quería saber nada de él ni de su nueva vida. Pero ella insistió, dijo que mi padre estaba enfermo, que necesitaba un trasplante y que estaba buscando una manera de acercarse a nosotros. Algo en su mensaje me hizo pensar que quizás no todo estaba perdido para ella, pero en mi interior supe que la única razón por la que él quería acercarse era por interés propio. Me sentí invadida, violada en mi privacidad, como si todo lo que habíamos vivido ya no tuviera valor. Me preguntaba si él, después de todo, lo que realmente quería era nuestro perdón para poder sentirse mejor consigo mismo. Pero yo no tenía nada que darle. En ese momento decidí que no iba a ceder. No quería ser parte de su juego. Aunque entendía la desesperación de su esposa, no podía permitir que su enfermedad me hiciera cambiar de opinión. Sabía que no era mi responsabilidad salvarlo. No era mi deber cargar con el peso de sus decisiones equivocadas. Así que le respondí de manera firme, diciéndole que no íbamos a ayudar a mi padre, que no nos interesaba conocerlo ni a él ni a su nueva familia. Le dejé claro que, aunque mi corazón no estuviera lleno de odio, sí estaba lleno de algo mucho más fuerte, indiferencia. Ya no había cabida para él en nuestras vidas. Ellos querían que todo volviera a la normalidad, que hiciéramos como si no hubiera pasado nada. Pero no era tan fácil. Yo no tenía que olvidar lo que había sucedido solo porque él estaba pasando por una mala situación. No podía perdonar lo imperdonable. Mis hermanos pensaron lo mismo. Ellos no necesitaban volver a revivir todo el dolor que él nos causó solo porque ahora le preocupaba lo que podría sucederle. Finalmente, después de tantas llamadas, tantos mensajes, tantas presiones, mi padre comenzó a desaparecer de nuevo. Este intento por regresar a nuestras vidas había sido su última carta. No lo supo. Pero al intentar pedir perdón, lo único que logró fue reafirmar todo lo que pensábamos de él. Estaba tan centrado en sí mismo que no podía ver el daño que había hecho, la huella que había dejado en nosotros. Pero al final ya no fue necesario. Nosotros habíamos encontrado nuestro camino sin él y ahora que nuestras vidas estaban más en paz, no íbamos a dejar que ningún fantasma del pasado nos arrastrara nuevamente a la oscuridad. El proceso judicial por la manutención que me había costado tanto esfuerzo finalmente se resolvió a nuestro favor. El dinero que recibimos fue el último pago que recibimos de él, de una deuda que jamás debió haber existido. Pero lo que más valoré no fue el dinero, sino la certeza de que, aunque él había tratado de destruirnos, nosotros habíamos sobrevivido. El tiempo pasó y poco a poco las heridas comenzaron a sanar. Mis hermanos y yo seguimos adelante con nuestras vidas y aunque nunca dejamos de recordar todo lo que habíamos vivido, entendimos que no podíamos quedarnos atrapados en el pasado. No iba a dejar que el dolor de su abandono nos definiera. El hecho de que fuimos capaces de levantarnos, de construir algo estable, algo real, era el mayor logro que podíamos tener. La vida nos había dado un golpe tras otro, pero aquí estábamos, más fuertes que nunca. Mis hermanos se convirtieron en profesionales, crearon sus propias familias, y todo lo que yo había hecho por ellos, cada sacrificio, cada esfuerzo, valió la pena.
de alguna manera. Mi papel de madre sustituta para ellos había dado frutos. Nos habíamos creado a nosotros mismos, y ya no necesitábamos a nadie más para sentirnos completos. Al mirar atrás, lo que más me impacta es la forma en que todos esos años difíciles, todas esas luchas, nos moldearon. Nos enseñaron a valorar lo que realmente importa. La familia, la lealtad, la perseverancia, y aunque mi padre intentó reconectar con nosotros, ya no cabía en nuestras vidas. Quizás su arrepentimiento era genuino. Pero lo que hizo no tiene vuelta atrás. No importa cuánto tiempo pase, las heridas que él dejó no desaparecen, y yo no tengo espacio para perdonarlo. Ahora, cada vez que miro a mis hermanos, veo la familia que construimos juntos, una familia que no necesita. Alguien que no estuvo cuando más lo necesitábamos. La vida sigue, y aunque su ausencia fue dolorosa, hoy sé que lo que realmente importó fue todo lo que ganamos al seguir adelante por nosotros mismos, sin él. Ahora, después de todo lo que hemos vivido, siento una paz que no imaginaba que podría encontrar. Hemos sido capaces de crear nuestras propias vidas, de establecer nuevas metas, de sanar de todo lo que nos hizo daño. No somos perfectos, pero estamos completos. Mis hermanos y yo hemos aprendido a construir juntos, a darnos apoyo mutuo, a ser la familia que no tuvimos. Y aunque mi padre ya no forma parte de nuestra historia, una parte de mí siente que todo lo que pasamos nos ha hecho más fuertes. La vida, con todas sus dificultades, nos dio la oportunidad de decidir lo que queríamos ser, y elegimos ser mejores que él, ser la familia que nunca tuvimos. No lo necesitamos. No necesitamos su perdón, su arrepentimiento, ni su presencia. Somos nuestra propia familia, y eso es lo que importa. El capítulo con mi padre finalmente se cerró, y aunque muchas veces me encontré pensando en qué sería de él, me di cuenta de que ya no tengo nada que ofrecerle. Nos dio todo lo que no queríamos. Y por eso, cuando se presentó nuevamente en nuestras vidas, ya no había nada que nos uniera. Así que, cuando mi padre me contactó por última vez, buscando una conexión que ya no existía, supe que era hora de seguir adelante, dejarlo ir para siempre. De alguna manera, había vuelto a nuestra vida, pero solo para confirmar que nunca fue parte de ella realmente. Hoy me siento libre, con la certeza de que no necesito mirar atrás porque todo lo que tengo ahora lo conseguí por mí misma, con mi familia. Y no hay nada que me pueda arrebatar esa paz. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo, y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.